pasaje que se leyó, no vamos a meditar todo el pasaje, sino solamente del 6 al 12, donde precisamente nos habla de una oración, ¿verdad? La oración de Josafat. Recordemos que estamos estudiando acerca de la oración, ¿sí? Empezamos nuevamente a hablar sobre la oración cuando hablamos sobre la oración de Ana, ¿sí recuerdan, verdad? La oración hecha del alma de Ana por un hijo. Luego hemos estudiado la oración, dos oraciones que hizo David, ¿verdad? Una de confianza y otra de confesión de pecados, de arrepentimiento, que es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a meditar en la oración que hace un rey, ¿verdad? El rey Josafat. Pero hay un toque diferente con las otras oraciones que hemos visto. Tanto la de Ana como la de David fueron oraciones personales, ¿verdad? Directas de una persona hacia Dios. En esta ocasión no. El rey Josafat ora, ¿verdad? Pero como hemos leído, ¿verdad? Es todo un pueblo el que estaba en oración, ¿verdad? Fue una oración congregacional, como las oraciones que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Así como oramos en nuestras casas a solas, también hay la oración congregacional. Y la oración congregacional es aquella que se hace en el templo, ¿verdad? Se hace en la iglesia, donde toda la iglesia debe estar en oración. Aunque una persona lleve la oración, todos debemos estar en oración, pidiéndole al Señor o agradeciéndole al Señor, según sea el motivo de esta oración. Pero antes de meditar en la oración de este rey, recordemos un poquito quién era Josafat. Josafat, bueno, en primer lugar ya sabía, cuando Josafat empieza a reinar, ya se había dividido el reino de Israel, ¿sí? Recuerden que el reino de Israel se divide después de que muere Salomón, empiezan conflictos entre ellos y se divide en dos reinos, el reino de Judá por un lado y el reino de las demás tribus, que era el reino de Israel. El reino de Israel, dice la Biblia, ¿verdad? En los pasajes anteriores, que se desvió de los caminos de Dios, empezaron a adorar a Baal, empezaron a seguir a los ídolos, se apartaron completamente de las enseñanzas de Dios, ¿sí? Y por otro lado, el pueblo de Judá, el reinado de Judá, algunos reyes, ¿verdad? Siguieron todavía las enseñanzas de Dios y otros igual allí se medio desviaron, ¿verdad? Pero pues Josafat venía, su papá era Asa y era un rey que había seguido también los caminos del Señor, aunque había tenido sus tropiezos, sus errores, ¿verdad? Había seguido los caminos del Señor. Y Josafat, a partir del capítulo 17 de Segunda Crónica, nos podemos ver la historia de lo que nos habla de este rey, ¿verdad? Dice que él siguió las primeras enseñanzas de su padre, ¿sí? Hizo al lado todas las imágenes de Aserá, no siguieron a los Baales, y él siguió al Señor, ¿sí? Dice que anduvo en los caminos de Dios. Pero al tercer año de su reinado hace algo muy significativo, ¿sí? Eso quisiera que quede en nuestras memorias. ¿Saben qué hace este rey? A la guerra. Antes de que se vaya a la guerra, ¿sí? En el tercer año de su reinado. Enseñar la ley a su pueblo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Prepara un grupo de gente, ¿verdad? Y los manda a todas las ciudades de Judá a enseñarles la palabra de Dios. Dice que se iban con el libro de la ley y fueron a enseñar de ciudad en ciudad toda la ley de nuestro Dios, ¿no? Del Dios de Judá, de Israel, ¿sí? Imagínense qué significativo está eso. Él entendía que no iban a poder ser una nación poderosa, una nación que siga a Dios, si no conocían la palabra. Entonces lo primero que hace este rey, porque él reinó 25 años, pero en el tercer año de su reinado es cuando hace esto, ¿verdad? Manda a enseñar a todos, que todos sepan cuál era la ley de Dios que debían seguir, ¿sí? Por eso es que este rey Josafat tenía esa confianza en Dios, era obediente a Dios, porque tenía esa conciencia de que toda la nación tenía que conocer a Dios.
¿sí? Es algo muy significativo que hace. Ahora, no todo lo que hizo este rey tampoco fue completamente bueno, ¿verdad? También tuvo sus errores, ¿sí? Se aparentó con el rey de Israel, va a la guerra con él cuando Dios había dicho que no debía ir a la guerra, ¿sí? Entonces hace cosas también que no eran correctas delante de Dios, ¿verdad? ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Nos muestra que aún en el lugar donde estés, finalmente, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana nos lleva en muchas ocasiones a cometer errores, ¿sí? A pecar, aunque reconozcamos que a nuestro Dios y que queramos obedecer a Dios y que tengamos toda la intención de seguir los designios de Dios, en muchas ocasiones, ¿sí? Hacemos y caemos en faltas que no deben de ser, ¿verdad? Creo que no se me oye, por eso los veo muy atentos. Ya se oyen. Estoy fuera del micrófono. Entonces, el rey Josafat, ¿verdad? Después que manda a enseñar a todas las naciones acerca de Dios, pues también comete errores y se emparenta con el rey de Israel y hace cosas que no eran debidas, ¿verdad? Después de todo este suceso es cuando él entonces es atacado por 3 naciones. Ya escuchamos la lectura, ¿verdad? ¿Sí? Es atacado por 3 naciones. 3 naciones se juntaron y iban a atacar, estaban preparados para atacar al pueblo de Judá, ¿sí? Y le llega la noticia al rey Josafat, le llega esa noticia de que los van a atacar. ¿Y sabes qué? Les dicen, no, no es una nación, no son 2 naciones, son 3 naciones, 3 pueblos que se están acercando y son un montón de gente que vienen a atacarte. ¿Y qué dice la Biblia que sintió el rey? Sintió miedo, ¿verdad? Sintió temor. Imagínense, que cualquiera de nosotros que nos dijeran, ¿sabes qué? Están viniendo tu vecino con 2 más y están viniendo a golpearte porque se acordaron que les hiciste algo hace tiempo, no sé, y ahí están viniendo 3. ¿Qué haríamos? O nos vamos a esconder o no sé, pero es el temor, ¿verdad? Llega a nuestras vidas. Y es lo que pasó con este rey. Pero hace algo muy interesante. ¿Qué es lo que hace? Da un decreto, ¿sí? Y le dice a todo el pueblo de Judá, ¿saben qué? Nos vienen a atacar. Así que vamos a ponernos en ayuno y vamos a clamar a nuestro Dios. Y es cuando entonces él junta, dice la Biblia, que todo el pueblo estaba allí en el templo, ¿sí? En ese momento para clamar y invocar el nombre de Dios, para hacer oración a Dios. Dice que hasta niños, mujeres y niños, toda la congregación estaba allí reunida. Tenían un problema muy grande, ¿verdad? Tenían una situación en la que se iban a enfrentar y el rey decide consultar a Dios y saber qué hacer, ¿verdad? Y reúne a toda la congregación. Y allí es donde empieza él a orar, que es lo que ya leímos, ¿verdad? Y en esa oración de Josafat podemos tener en cuenta 3 actitudes, ¿verdad? Que él toma en su oración y que nosotros 4, que nosotros también debemos de considerar y tener en nuestras oraciones, sobre todo congregacionales, ¿verdad? En el verso 6 dice, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Está tu fuerza y tu poder, que no hay quien pueda resistirte. ¿Se acuerdan qué es cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos? ¿Qué es lo que les dice? Cuando oréis, ¿qué es lo que tenían que decir en la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo debía empezar esa oración? ¿Cómo, hermanos? No sabemos el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Así precisamente, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así nos enseñó Jesús a orar, ¿sí? Lo primero que tenemos que reconocer es que a quien le estamos orando es nuestro Padre, es nuestro Dios. Eso lo entendía muy bien el rey Josafat, ¿sí? Por eso empieza su oración así: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobiernas todas las naciones?
Es tal tu fuerza y poder que no hay quien pueda resistirte, ¿verdad? Tres cosas reconoce él en este versículo. Primero, que le está orando a su Señor, a su Dios, de él y de sus antepasados. Segundo, que ese Dios al que le está orando, ¿verdad? Es un Dios que tiene dominio sobre todo, que gobierna todo el universo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y en tercer lugar, ¿verdad? Que la fuerza y poder de ese Dios es grande, ¿sí? Esos tres aspectos que Él reconoce al inicio de su oración, ¿verdad? Son tres consideraciones que también nosotros debemos tener cuando oremos, ¿verdad? Cuando hacemos oraciones personales o congregacionales. Tenemos que entender que al que le oramos es a nuestro Dios, es un Dios poderoso, un Dios soberano, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. El segundo actitud que toma el rey Josafat en su oración, el siguiente versículo, el versículo 7 dice: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de su amigo Abraham? ¿Realmente el rey estaba interrogando a Dios? No, ¿sí? Realmente él sabía que Dios sabía todo esto, porque Dios lo había hecho. Ese cuestionamiento que se hace el rey, en realidad lo que estaba haciendo era para sí mismo, ¿sí? Era recordarse a sí mismo, ¿verdad? De quién era ese Dios al que le estaba hablando, un Dios que había ayudado a su pueblo, de que estaba cumpliendo las promesas que le había hecho Abraham, ¿sí? Que había expulsado a todos los que, recuerdan, estamos estudiando ahorita Josué, ¿verdad? A todos los que vivían en esas naciones. ¿Quién los había expulsado? Dios. No fue la fuerza de Israel la que expulsó a todas esas naciones que estaban allá, no, fue Dios, ¿sí? Fue Dios el que sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, en ese momento el rey estaba reconociendo, ¿verdad?, o estaba trayendo a su memoria lo que Dios había hecho antes en su propio pueblo. Y esto, hermano, nos trae una enseñanza, ¿sí? Cuando oremos, cuando estemos en una situación de crisis, ya sea personal, como familia, como iglesia, ¿verdad? Si es como familia, junta a tu familia, ¿sí? Acércala, hagan oración a Dios todos juntos. Si es como iglesia también, ¿sí? Pero recordando, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos de eso y oramos a Dios y pedimos por esa situación particular, pero nos olvidamos de lo que Dios ha hecho antes en nuestras vidas. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿saben qué nos da? Nos da confianza, ¿sí? Porque sabemos que ese Dios al que le estamos orando, al que le estamos hablando, es un Dios que en muchas ocasiones nos ha salvado. Es un Dios que en muchas ocasiones nos ha sacado de la tribulación o del conflicto o de la prueba, ¿sí? Entonces nos podemos acercar confiadamente a Él porque sabemos que ya nos ha respondido en otras ocasiones, ¿verdad? La tercera actitud que toma el rey Josafat y que también nosotros debemos tomar, ¿verdad?, está en el verso 8, del 8 al 10. Les voy a invitar que lo lean. Vamos a leerlo todos juntos. A ver, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Del verso 8 al 10. Dice: ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en ese templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los montes de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora. Vinieron a arrojarnos de la tierra
que tú nos diste como herencia. Acá hay algo muy importante, hermanos, que debemos entender, reconocer y atesorar, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el rey Josafat, en el verso 8, ¿verdad? Está en el libro de Crónicas, capítulo 7, 8, cuando Salomón consagra el templo a Dios, ¿verdad? Y Dios le dice que cuando estuvieran en alguna situación, si iban al templo y oraban y le pedían y se arrepentían, ¿verdad? Él los iba a salvar, ¿sí? Entonces lo que está haciendo aquí el rey Josafat son dos cosas. Primero, está dando muestras de que tenía conocimiento de la palabra, de la ley, ¿sí? De los escritos. Tenía conocimiento de lo que Dios había prometido, ¿sí? Les había prometido a su pueblo. Es lo primero, él tenía conocimiento de eso, lo podía decir porque tenía conocimiento de esas promesas, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿verdad? Tenía confianza en que esas promesas que Dios había hecho a su pueblo eran para cumplirse, ¿sí? Eso que Dios le había prometido a Salomón cuando consagró el templo, y le dijo, cuando si vienen, se arrepienten, oran, yo los salvo. Estaba haciendo uso, ¿verdad?, de esas promesas. ¿Cuántas promesas podemos encontrar en la Biblia para nuestras vidas, hermanos? A ver, alguien que me diga un versículo que diga, esta es una promesa que a mí, en lo personal, cuando he tenido alguna dificultad, un conflicto, me ha ayudado. A ver, alguien, un valiente, una valiente. O no la sabemos. Porque si no lo sabemos, entonces sí estamos en peligro, ¿verdad? Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a nuestro Dios, si no conocemos cuáles son las promesas que nos da nuestro Dios, no las podemos hacer uso de ellas. Una amiga de Josué, mira que te mando que tus cosas se sean buenas. A mí me gusta porque sí he tenido muchos problemas y siempre que la recuerdo, o sea, como que dice, Dios tiene una promesa de que siempre va a estar levantándote, ¿no? Todas las situaciones que pasan. Mira que te manda que tus cosas se sean buenas. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Exactamente. ¿Dónde está la promesa ya? En lo que acaba de recitar nuestra hermana Alicia, todavía tiene memoria. ¿Verdad? Son versículos que aprendimos tal vez de niños, ¿verdad? Jóvenes, pero vienen a nuestra mente. Mira que te esfuerzo, que seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes. ¿Porque qué? Yo estaré contigo. Allí está la promesa, ¿sí? Que Dios siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Y cuando estamos en alguna dificultad, esa promesa viene a nuestra mente, debe venir a nuestra mente y decírselo al Señor, tú me has prometido esto, Dios. Y yo creo en esa promesa que me das. ¿Algún otro hermano que quiera compartir? A ver, ¿qué fin? Ajá. Es una promesa que hizo, una promesa universal, ¿verdad? Una promesa que hace Dios para todos. Que ya, así que cuando alguien le diga que va a venir otro diluvio, no lo crean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que nunca más va a volver a destruir la tierra por algo. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Así que no nos espanten los huracanes. A ver, ¿alguien más, algún otro hermano que quiera compartir alguna promesa que ha encontrado en su vida? Una promesa con propósito, dice Conchi, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa con propósito? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tu día se alargue, ¿verdad? ¿Sí? La promesa es que si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se van a alargar sobre la tierra, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchísimas promesas en la palabra de Dios, ¿verdad? El Salmo 23, por ejemplo, es algo que todos creo lo sabemos, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Sin embargo, ¿cuántas veces nos angustiamos por trabajo, por comida, por ropa, por tantas cosas? Sin embargo, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar.
Y podríamos pasarnos, hermanos, la tarde recordando cuántas promesas nos ha dado el Señor en su palabra. Ya Romanos 8 dice, más que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún si estás en conflicto, en dificultad, en lo que estés, tienes que recordar de que si amas a Dios, aún eso que a ti te parece terrible, de alguna manera te va a ayudar para tu vida. Esa es una promesa. Y eso es lo que hizo el rey Josafat. Hizo uso de las promesas que él sabía, que Dios les había dicho. Y en las oraciones, hermanos, tenemos que hacer uso de esas promesas que Dios nos ha dado. Cuando oremos, hagamos uso de esas promesas. Digámosle, Señor, estoy angustiado, tengo miedo, tengo temor, pero tú me has prometido que no me vas a dejar, que tu ángel siempre va a estar aguardando y cuidándome. Nuestras oraciones, hermanos, no deben ser recitadas nada más ni monótonas, sino deben ser realmente inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Haciendo uso de esas promesas que el Señor nos ha dado. Y por último, el último aspecto que hay que considerar, ¿verdad? Es el que dice en el verso 12, la última parte de la oración del rey Josafat, que es impactante, ¿verdad? Dice: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Así dice NBI. ¿Alguien tiene Reina Valera? Que quiera leer el verso 12, el 20. Dice, es lo mismo, ¿verdad? Pero Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y aquí volvemos a sí, ¿verdad? El Reina Valera dice, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sí? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano, que no sabemos qué hacer ante alguna situación? Yo muchas veces. ¿Sí? Vemos que uno, dos, tres problemas o cuatro o cinco situaciones que nos están aniquilando, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo el rey Josafat: Señor, yo no puedo. Mi capacidad es limitada. Yo no tengo fuerza para seguir adelante. Pero a ti levanto mis ojos. En ti tengo esperanza. Me gusta mucho, ¿verdad?, la forma en que termina la oración de rey Josafat, precisamente por esa enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza primero de humildad, ¿sí? Él dice, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que vienen a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza, o en ti alzamos nuestros ojos. Hermanos, tenemos que seguir, ¿verdad?, esos consejos que nos da la Biblia de cómo orar, de cómo acercarnos a Dios. Esos ejemplos de grandes hombres y mujeres de la Biblia que nos muestran cómo ellos derramaron su alma ante Dios, cómo se acercaron a Dios haciendo uso de ese conocimiento de su palabra, ¿sí? Haciendo uso de esas promesas que Dios le había dado, pero sobre todo con toda humildad, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Aquí alzamos nuestros ojos. Acabamos de cantar es un salmo, ¿verdad? ¿Sí? Dice ese salmo que aquí alzaré nuestros ojos, ¿no? Dice, alzaremos nuestros ojos. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, ¿verdad? De Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Hay momentos, hermanos, en nuestras vidas que tenemos que alzar nuestros ojos hacia Dios. No hay más. No nos queda otra oportunidad. Nosotros somos limitados.
La Biblia dice allá en Efesios 6 de que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Nosotros actualmente no nos van a atacar los moabitas, ni los de Canacín tal vez, o los de Juan Pablo. No nos van a venir a decir, oye, ¿sabes qué? Están viniendo los de San Sebastián a golpearte. Bueno, al menos que nos hayamos metido en líos y hayamos hecho algunas cosas por allá, pues tal vez sí, ¿no? Pero dice la Biblia que tenemos luchas contra ¿quién? Contra sangre. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales de maldad. La iglesia, hermanos, actualmente está siendo atacada terriblemente. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros a veces permanecemos así, como que no nos damos cuenta. No sé cuántos han analizado la situación que está pasando actualmente con lo de el matrimonio igualitario y lo del LGT, ya ni sé las letras, son como 15 letras ahora, ¿no? ¿Sí? Pero eso es terrible. Ya las autoridades, la legislación ya está autorizando todo esto. ¿Y qué creen que les están enseñando a los muchachos en las escuelas? Los que van a la escuela cristiana, pues tal vez se salven de algo de esto, ¿verdad? Pero algún día van a estar en la escuela pública, tal vez. Y eso es lo que enseñan, hermano. Entonces, la iglesia actualmente está siendo atacada también por situaciones muy difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como iglesia, ¿verdad? Acercarnos a Dios, orar, confiar en sus promesas y levantar nuestros ojos hacia Él. Y no solamente por esa situación, hay muchas situaciones que actualmente están en el mundo. Por eso cada vez hay iglesias, ¿verdad?, que están siendo sometidas a esas mismas costumbres. Yo veía un documental no hace mucho de que iglesias en Estados Unidos y creo que hasta en México, ¿verdad?, ya hacen todo eso y son iglesias que reciben a toda esta clase de gente que sabemos que no es aceptado por Dios. Sin embargo, ellos lo dicen, no, está bien, Dios nos ama a todos. Y no es correcto. Y esa es la enseñanza que se está dando. Hace poco, igual en México, ¿verdad? Ya creo que en uno de los mercados famosos, ¿verdad?, en la parte de atrás, que ya tienen un santuario para Satanás. Antes nada más tenían para la Santa Muerte, ahorita a un lado ya pusieron también una imagen de un demonio negro con cuernos. Y va la gente allá y los adora. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Y a veces la iglesia, ¿verdad?, permanece así como que todo está bien. Nosotros venimos a la iglesia, alabamos, adoramos, todo está bien. No es cierto, hermanos. ¿Sí? Eso está siendo un bombardeo, ¿verdad?, para las nuevas generaciones. Y si no ponemos atención en esa situación, tarde o temprano va a afectar a nuestros hijos, nietos, sobrinos. Es momento, ¿verdad?, así como hizo el rey Josafat, que como iglesia, ¿verdad?, tengamos en cuenta esto y lo podamos orar al Señor. Podamos poner todo esto en las manos de Dios, confiando en sus promesas, pidiendo que cuide a cada uno de estos jóvenes y a nosotros mismos de estas situaciones que se están dando en el mundo. Pero sobre todo, ¿verdad?, reconocer con toda humildad que por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, solamente poniendo sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor bendiga su palabra.